La semana pasada, el Señor nos habló de la fe como un elemento necesario para obedecer. No sé si lo recuerdan, pero en aquel entonces se nos presentó una analogía que decía que así como un coche para poder andar necesita tener un motor, así nosotros para poder obedecer necesitamos tener fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ciertamente vimos que la fe es el motor que nos impulsa a obedecer. Pero también es cierto que nuestra carne, nuestra naturaleza humana, nos incita diariamente a hacer cosas que no debemos hacer y que tampoco queremos hacer. Si recordamos a la analogía, volviendo otra vez a la analogía, no sé si lo recuerdan, pero hablábamos del elemento del motor para que el coche andase. Pero había otro elemento, el conductor, ¿se acuerdan? El coche no puede andar si no tiene un conductor. Claro que dijimos que ya habían países donde los coches andaban solos, ya los habían programados. En Estados Unidos ya tienen esos coches que van conduciendo solos. Mas no así es la fe, no así es la obediencia. Nuestra obediencia no es automática. Nuestra obediencia, para nosotros ser obedientes, necesitamos entonces tomar la decisión de serlo. Y yo estoy seguro que todos los que estamos acá, todos los que conocemos al Señor, deseamos obedecerle. Todos queremos obedecer a Dios. Pero no vale o no es suficiente con solamente querer hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si queremos hacerlo, tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Entonces es necesario otro elemento. El otro elemento es un corazón entregado al Señor. Un corazón dispuesto para el Señor. Con un corazón dispuesto, nosotros ya tenemos dos elementos, la fe y tenemos el corazón. Con eso es suficiente para poder obedecer a nuestro Señor. Pero como dije antes, sí podemos decir yo tengo fe y tengo un corazón dispuesto a obedecerle al Señor. Y aún así, nuestra carne nos sigue pidiendo que hagamos cosas que no debemos hacer. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en una oportunidad, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. ¿Qué sucede? Como la carne es débil, hay algo que se llama la tentación. Todos los hijos de Dios, vivimos cada día queriendo hacer lo que el Señor nos dice, el bien, y no hacer el mal, pero tenemos que luchar contra la tentación. Pero la tentación se puede vencer. ¿Cuántos lo creen? La tentación se puede vencer. Lo primero que tenemos que saber es qué es la tentación. Tenemos que conocer el concepto de tentación. La tentación es una invitación que recibimos a meternos por un camino incorrecto, a tomar una decisión incorrecta. Eso es la tentación. Pero nosotros somos los que decidimos tomarlo. La decisión está en nosotros. Siendo la tentación una invitación, nosotros tenemos la potestad de decir si sí o si no. Bíblicamente hablando, la tentación es la que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. El Señor, lo tenemos que tener claro, que el Señor jamás nos va a tentar. Porque el Señor siempre va a desear que nosotros hagamos el bien, que nosotros vayamos por el camino correcto. La meta es alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos quieren alcanzar la vida eterna? Y hay diversas fuentes de tentación. Pero antes de eso tenemos que saber cómo funciona la tentación. Lo hemos dicho otras veces. La tentación primero entra por los pensamientos que hay en nuestra mente. Si lo dejamos pasar, el pensamiento llega al corazón. Y una vez que llega al corazón, ya se convierte en un querer hacer. En querer hacer. Y cuando se convierte en un querer, si nosotros seguimos dejándolo, se termina convirtiendo en una acción. Y entonces vamos directamente al pecado. Podemos vencer la tentación. Vencer la tentación significa no consumar el pecado. Y hay tres fuentes principales de tentación. Las tres fuentes de tentación. La primera
es Satanás. La segunda, el mundo. Y la tercera es nuestra propia carne, nuestro propio ser. Vamos a hablar de Satanás. Imagínense, Satanás se atrevió a tentar al Señor Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que Satanás se atreve a tentarnos a nosotros, porque Cristo es más que nosotros. Y si Él lo hizo con Él, si fue a tentar a Jesús, a nosotros también. Yo me supongo que todos conocen el pasaje donde Jesús fue tentado por Satanás, pero no es el único pasaje. Ahora lo vamos a hablar. Satanás siempre trabaja de la misma manera. ¿Qué hace Satanás? Él nos observa. Una cosa que hemos hablado antes, Satanás no puede oír nuestros pensamientos, no puede conocer nuestros pensamientos, pero sí puede oír lo que decimos. Por eso la palabra nos dice, hablad bendiciones. Satanás sabe lo que nosotros decimos. Satanás, por supuesto que es astuto, como dice la palabra, el enemigo es astuto. Por medio de su astucia, él estudia el carácter de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine conociendo cuáles son nuestras debilidades. Y es en nuestras debilidades donde Satanás nos tienta. Es allí donde Satanás nos tienta. Cuando Satanás se consiguió con Jesús, fue a tentar a Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satanás sabía que Jesús venía de estar ayunando. Y lo mismo hace con nosotros. Satanás lo primero que hace es atacar nuestra identidad como hijos de Dios. Quiere hacernos dudar que somos hijos de Dios. ¿Qué decía la canción? Yo soy hijo de Dios. Y si hay algo que tenemos que tener claro, toda la iglesia Génesis, es que somos hijos de Dios. Satanás puede tentarnos igual que lo hizo con Jesús. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Por qué Jesús tenía que convertir las piedras en pan? Porque tenía hambre. Satanás estaba invitando a Jesús a alimentarse, a proveerse a sí mismo. Él no tenía que convertir las piedras en pan, porque Jesús ya Dios lo proveía. Igual que nosotros. Nosotros no tenemos que darnos la provisión nosotros mismos. El Señor provee. ¿Se acuerdan? Adonai Jireh, Él provee, Él nos va a proveer, nosotros no tenemos que buscar la provisión. Ahora, ¿cómo yo podría buscar la provisión? Obviamente Jesús podía convertir las piedras en pan, pero a lo mejor tú y yo, bueno, a lo mejor no, tú y yo no podemos convertir una piedra en pan, pero sí podemos buscar nuestra propia provisión. ¿Sabes cuándo? No sé si te ha pasado alguna vez. ¿Has ido alguna vez a un restaurante o a un sitio a comprar algo? Y cuando pagas y te dan el cambio, te dan de más. ¿Qué haces tú con ese cambio? Me lo guardo porque, bueno, tengo que pagar el colegio de mi hijo, voy ahorrando. Te estás proveyendo tú mismo. Esa provisión no viene de Dios, porque Dios te provee con la verdad. Dios no hace trampas para nada. Otra oportunidad, conocimos a una chica. Esto lo voy a contar rápidamente. Una chica iba en su bicicleta, mi esposa sabe quién es, iba en su bicicleta, yo la veo en una bicicleta una noche que salimos del culto y le digo, oye, ¿y esa bicicleta? Mira, esa me la regaló el Señor. Sí, ¿dónde la compraste? No, yo iba por la calle y me la encontré ahí aparcada y me la llevé, ese era un regalo de Dios. Y yo le dije, un regalo de Dios, pero si tú te consigues una bicicleta en la calle tiene que ser de alguien. No, estaba sola, eso no era de nadie, me dijo. Y yo le dije, bueno, tendrás que preguntarle al Señor realmente si fue un regalo de Dios. Pero bueno, en otra oportunidad conocimos a un chico, que el chico tenía una enfermedad. Bueno, no sé qué enfermedad era, pero sí nos contó que a él le daban una ayuda al gobierno por estar enfermo. Y yo le digo, pero si tú sales a trabajar todos los días. Ya, bueno, sí, pero trabajo en negro. Te está proveyendo a ti mismo. Si te están dando una ayuda, y el chico se molestó mucho, y estoy hablando de una persona cristiana. El chico se molestó mucho porque me decía, bueno, pero si hay que aprovechar. No hay que aprovechar. La provisión te la va a dar Dios. No tienes que proveerte a ti mismo. Y ahí es cuando el diablo te dice, si eres hijo de Dios, provéete a ti mismo. Él te va a dar el trabajo que Él tiene para ti. Ya lo hemos hablado otras veces. Él te va a dar alimento físico, alimento espiritual. Él te va a dar casa, Él te va a dar trabajo. Él te va a proveer una familia. Él te va a proveer todo lo que necesitas. No tienes que hacer trampa para poder recibir esa provisión. Ojo, iglesia, cuando tú estés en presencia de algo como esto, ten presente
que a lo mejor Satanás te puede estar tentando. Yo no conozco quién pueda estar en esto, espero que nadie aquí, pero si en algún momento se te presenta la oportunidad de recibir un dinerillo extra sin trabajar, pregúntale al Señor si viene de Él. Pregúntale al Señor si tú tienes que pagar los impuestos, si tienes que pedir una factura con IVA o sin IVA. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Te doy la factura con IVA o sin IVA? Claro, porque sin IVA no tienes que pagar el IVA. ¿El Señor te está proveyendo el IVA? No lo sé. Cada uno tiene que saber cuál es la provisión que Dios le da. Pero fíjate, lo que Jesús le respondió al diablo. ¿Qué le respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esto Jesús le cayó la boca al diablo porque le dijo que lo más importante era la palabra de Dios. Y nos está enseñando en esta mañana a nosotros que más importante que la provisión física es la provisión espiritual. Más importante que comer las enchiladas ricas que hace Nelly es comerme la palabra de Dios. Y ojo, cuando digo comerme, no es aprendérmela de memoria, es vivir la palabra de Dios. Porque bien podemos estar robustos, como súper bien, estoy un poquito rellenito, gordito y estoy bien. Hay personas que creen que estar así gordito es porque está saludable, que probablemente sí, pero también puede ser que esté flaquito y sigas estando saludable. No voy a entrar en ese tema. Pero aunque estés robusto físicamente, si tú no lees la palabra, si tú no meditas en la palabra, si tú no te conectas con el Espíritu Santo, serás un desnutrido espiritualmente. Y toda esta iglesia yo la veo bien nutrida, a todos. Todos tenemos provisión espiritual de parte del Señor. ¿Cuál fue la segunda tentación que le dio Satanás a Jesús? Vuelve a decirle, si eres hijo de Dios, lo subió a un pináculo. ¿Saben lo que es un pináculo? Un sitio alto. Lo subió a un pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate. Otra vez atacando la identidad, como nos hace con nosotros. Satanás le gusta atacar nuestra identidad, hacernos dudar que somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo. Y le dice, distorsionando lo que dice la palabra, porque si hay alguien que se conoce esto, es Satanás. Y hasta en eso nos ha ganado Satanás, porque se la conoce y nosotros tal vez no. Se la conoce y ¿qué le dijo? Porque escrito está, porque Él enviará ángeles y los ángeles no van a permitir que tú toques el suelo, le dijo a Jesús. Y así mismo nos hace a nosotros. Él ataca nuestra fe en el Señor. Si tú eres hijo de Dios, Él no te va a dejar morir. Lánzate. Abre ese negocio, no te va a ir mal. Si te va a ir mal, Él te va a salvar. Cásate con esa chica o con ese chico. Lánzate. Si tú eres un hijo de Dios, Él no va a permitir que te divorcies. Hazlo. Lánzate a la aventura, porque a Satanás le gusta actuar así. Dios es un Dios de orden que planifica. Satanás le gusta la aventura y quiere que nosotros vayamos a lo mismo. Cada decisión que tomamos tenemos que preguntársela al Espíritu Santo. ¿Quieres que me case con esta chica? ¿Quieres que me case con este chico? ¿Estás de acuerdo que abra este negocio? ¿Estás de acuerdo que acepte este trabajo? Todo eso tenemos que preguntárselo al Espíritu Santo. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está. Escrito está. O sea, Satanás, tú te conoces la palabra, pero Jesús le dijo, yo también me la conozco y no solo la conozco, la creo, la vivo. Nosotros le tenemos que decir lo mismo. No solo te la conoces tú, yo me la conozco, la creo y la vivo. Y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo Jesús. Y nosotros le podemos responder lo mismo. No tentarás al Señor tu Dios. Porque yo creo en Dios, porque yo tengo fe en Dios, porque yo tengo la certeza y la convicción de la que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Si yo tengo esa certeza y esa convicción, yo no tengo que prestarle mis oídos a Satanás. Yo sí soy un hijo de Dios. ¿Sabes por qué, Satanás? Porque yo me conozco también la Biblia, porque yo la vivo, porque yo creo en Dios y le creo a Dios. A diferencia de Satanás, que él sabe que Cristo es chiste, él sabe quién es Jesús. Además, Satanás conoce quiénes son los hijos de Dios. Él sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Y él sabe que tú y todos somos hijos de Dios. Él sabe quién es un hijo de Dios. Y a eso es lo que quiere él tentar. ¿Para qué? Para hacernos caer. ¿Cuál fue la tercera tentación que le dijo? Lo subió a un monte muy alto, dice la Biblia.
Lo subió a un monte muy alto y ¿qué le dijo? Le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré, te lo dice el Satanás en algún momento, si postrado me adorares. ¿Cuántos adoran al Señor? Al único, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Solo, le respondió Jesús, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Porque no podemos servir a dos señores, iglesia, solo uno. Y los que estamos aquí, servimos a quién? Al más grande de todos los grandes, al Rey de Reyes. Pues entonces, ¿por qué Satanás nos tienta de esa manera? Toca nuestro ego, toca nuestro orgullo. Todo esto te daré, toda esta fama. Vas a ganarte 3 millones de seguidores en Instagram. ¿A que sí? Ustedes no han visto esas cuentas que tienen 3 millones de seguidores. Yo no digo que eso sea Satanás. Más allá, te voy a dar reconocimiento, te van a aplaudir en tu trabajo. Pero si postrado me adoraré. Ojo, iglesia, no es que Satanás te lo dice a sí mismo. Pero todo el que no adora a Dios, adora a Satanás. Todo el que no está con Dios, está con Satanás. Todo el que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. No hay términos medios, no hay colores grises. O es blanco o es negro. O eres frío o eres caliente. O eres hijo o no eres hijo de Dios. Y como decía esta mañana, el ser hijo de Dios lleva muchas cosas, pero entre ellas es que nosotros tenemos aquí adentro, aquí enfrente, obediencia. Tenemos escrito aquí obediencia y tenemos aquí adentro voluntad de Dios. La obediencia es hacer la voluntad de Dios. Y esa es la manera como Satanás continúa trabajando hoy en día con nosotros. ¿Quién es la otra fuente de tentación que dijimos? El mundo. Voy a leer un versículo que dice lo siguiente. Está en 1 de Juan, capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En este texto, la palabra mundo no quiere decir el planeta Tierra. La palabra mundo es el sistema de principios y valores que normalizan lo que Dios rechaza y rechaza lo que Dios aprueba. Van en contra de la palabra de Dios. Eso es el mundo. ¿Y cómo hace el mundo para hacernos caer en tentación o para tentarnos? Como dice el texto, los deseos de la carne. Nuestra carne, iglesia, tiene deseos desordenados. Nuestra carne necesita responder a esos deseos inmediatamente. ¿Qué hace el mundo? Te tienta con los deseos de la carne porque muchas veces te quieres ir por la vía más fácil, por la ruta más sencilla, lo que hablábamos antes. Hacer trampas, por ejemplo. Hago trampa y me gano un dinerillo. El deseo de tu carne es tener el dinero ya, pero el Señor, el dinero que tú necesitas, ya te lo va a dar en su tiempo cuando Él considera que es el momento correcto. ¿Qué más hace el mundo? Dice los deseos de los ojos. Todo lo que ven nuestros ojos puede ser una tentación y puede levantar en nosotros sentimientos de codicia, sentimientos de envidia. ¿Qué hace el mundo? Que el mundo nos tienta a que veamos cosas que podríamos desear tener. Entonces caemos en la envidia. Si él lo tiene, el mundo te dice, tú también lo puedes tener. Llévate un móvil de 1.500 euros. Si fulano lo tiene, tú también lo puedes tener. Eso lo hace el mundo. Si es que él tiene fama, tú también la puedes tener. Si tu vecino se compró un coche nuevo, tú también puedes tener ese coche. Entonces te hace meterte en un crédito sí que no puedes ni pagar. Ahí están las tentaciones del mundo. Y la tercera, la vanagloria de la vida. Cuando dice la vanagloria de la vida, se refiere también al tema del poder, de lo material. Queremos ser aplaudidos por la gente. Y el mundo te llama para que tú seas aplaudido por la gente. Mira, yo no sé si tú has sabido que hay personas que sufren porque publican algo en Instagram o en Facebook o lo que sea y nadie le da me gusta. Nadie le da me gusta. Y es un sufrimiento. El mundo creen ellos, la tecnología, todo lo que hay debajo del sol ya está hecho. ¿Cuántos creen eso? Eso lo dice Eclesiastés. Todo, no hay nada nuevo.
Ellos creen que el Señor permitió la tecnología, por supuesto que sí, para usarla para bien. Y a la tecnología también se puede usar para mal. Hay personas que utilizan la tecnología para mal, para criticar, para juzgar, para hacer bullying a los demás. Hay personas que sufren porque necesitan tener aprobación de otros. ¿Cómo hemos dicho que vencemos las tentaciones de Satanás? Con la palabra, como lo hizo Jesús. ¿Cómo vencemos las tentaciones del mundo? Con nuestra identidad. Tú y yo no necesitamos encajar en el mundo. Tú y yo no tenemos que ser aprobados por el mundo. Tú y yo tenemos que ser aprobados por el Rey de Reyes, solo por Él. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? A mí no me interesa que me aplaudan, a mí me interesa que me aplauda el Señor. Esa es la manera de vencer las tentaciones del mundo, con nuestra identidad. ¿Cuál es la tercera fuente de la tentación? Hemos dicho que es nuestra propia carne, y ahí está la clave de todo. Como lo he dicho otras veces, ¿por qué creemos que Eva pecó? ¿Por culpa del Satanás? ¿Por culpa de la serpiente? No, Eva pecó porque era lo que ella deseaba hacer, por su propio ser, porque ella deseaba. Cuando Satanás la tienta, ella deseó. Satanás no nos obliga. ¿O alguna vez Satanás te ha obligado a pecar? A Eva tampoco la obligó a pecar. La carne es la que nos lleva a tomar la decisión de cometer el pecado. ¿Por qué? Porque, como lo dije antes, la carne desea una gratificación inmediata. La carne quiere saciar el placer inmediatamente, bien sea por la vía más corta y rápido, que sentir ese placer rápidamente. A la carne no le gusta esperar, porque el Señor nos dio la paciencia, porque tenemos que saber esperar. En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nuestra carne, no en el tiempo que yo desee. Además, otra cosa que la carne hace es que de alguna manera no odia a Dios. Nuestra carne no odia a Dios, pero nuestra carne rechaza lo espiritual. La carne no está de acuerdo con lo que dice en la palabra. La carne siempre va a ir en contra de lo que diga la palabra. Y ahí está cuando nosotros cedemos a la tentación. La carne no te dice, no leas la Biblia. Eso no te lo va a decir nunca. ¿Sabes qué te va a decir? Ahora estás cansado. Tienes que descansar, mírate las ojeras. Y entonces empiezas a leer la Biblia, estás cansado. Y entonces la carne te dice, bueno, léela, pero en tu cama, ahí acostado. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando lees la Biblia en tu cama acostado, créeme, a la tercera línea ya te has quedado dormido. Eso es lo que hace la carne. La carne te incita, porque la carne va en contra de lo espiritual. Voy a más. Nos ha pasado alguna vez en otros lugares. Bueno, yo supongo que a vosotros también. Hablas a una persona, le hablas de Dios y apenas le hablas de Dios parece que los oídos se le taparan. Y le estás dando un consejo basado en la palabra y te responden con algo que no tiene que ver en la palabra. Y no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, estoy hablando de hermanos cristianos. Que tú le das un consejo y tú le dices, la palabra dice tal cosa, y entonces te salen y te saltan por otro lado. La carne rechaza el oír la palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Si oyereis hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. La carne nos hace endurecer el corazón. ¿Y qué más hace? Lo típico, las excusas. La carne no hace más que inventar excusas. Bueno, es que no voy a la iglesia porque bueno, es que estoy cansado, hermano. Es que no leo la Biblia porque estoy cansado. Y así vamos dando una y otra excusa. ¿Por qué? Porque es lo que la carne nos dice. Pero no tenemos que explicar el pecado, iglesia. La carne intenta explicar el pecado. Eso, cuando la carne intenta explicar el pecado, lo que está dando son excusas. Y hemos leído al principio que Dios pone en nosotros, ¿qué cosa? El querer y el hacer. Se me seca un poco la boca. Pero estamos hablando de las tentaciones. El Señor en su misericordia nos ha dado muchas herramientas. El Señor en su misericordia nos ha dado la capacidad de decidir entre hacer el bien y hacer el mal.
Pero nuestra obediencia al Señor no es automática. ¿Alguien aquí considera que es una IA? A propósito del tema de, ¿cómo que se llaman los chicos? Los gaticos, los que andan por aquí. Los Terians. Yo soy Terian y me considero IA. Es decir, soy un robot automático. El Señor no creó Terians. El Señor no creó IAs. El Señor no creó robots automáticos. Él podría haber hecho que tú y todos nosotros fuésemos robots automáticos programados para hacer el bien. Qué maravilla, ¿verdad? Uy, pastor, eso hubiese sido una maravilla porque siempre estaría haciendo el bien. No tomaría la decisión de hacer el mal nunca, jamás. Pero el Señor creó personas del barro. ¿Y sabes qué hizo? Sopló aliento en cada uno de nosotros. No somos robots automáticos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? En ese soplo que el Señor hizo en nosotros, el Señor transmitió una capacidad. ¿Sabes cuál es la capacidad? La capacidad de decidir. ¿Y sabes cómo se llama eso, iglesia? Libre albedrío. Todos nosotros tenemos el libre albedrío. La capacidad de decidir entre hacer bien o hacer el mal. Hemos hablado de el origen de la tentación. Satanás y el mundo no son los que nos llevan a pecar. Nosotros pecamos porque queremos, porque aceptamos la invitación. Si a ti te invitan a una fiesta, tú decides si quieres ir o no quieres ir. Algunas veces puedes ir obligado, ya eso es tu decisión, pero sigue siendo tu decisión aunque sea obligado. Eso es el libre albedrío. Y gracias a Dios que nos dio el libre albedrío. Porque si no, entonces seríamos robots. Imagínate que, como hemos hablado antes, la tentación está allí y la carne está que quiere hacer lo que la carne dice. Y vamos a hacer lo que la carne dice. Yo te pongo un escenario. ¿Qué sucedería si tú tienes que tomar una decisión y tú supieras lo que va a pasar después de tomar la decisión? Si yo te digo, me lo invento, si yo te digo que tú vas a recibir un trabajo, pero que en ese trabajo te va a ir de maravilla, que a futuro vas a tener trabajo hasta que te jubiles, pero además te digo, cómprate una casa porque te va a dar para poder pagarlo con el trabajo que te van a dar. ¡Wow! ¿Qué harías tú? No me la compro, ¿verdad? No acepto ese trabajo, ¿para qué lo quiero? No, al contrario, ya yo sé, yo te estoy asegurando que eso va a suceder, tú vas a comprarlo. Ahora, si yo te digo, oye, no te metas en esa hipoteca porque dentro de un año te van a echar del trabajo, ¿te meterías en la hipoteca? Yo creo que no, por lo menos lo dudarías. ¿Por qué? Porque no tendrías la seguridad. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? ¿Qué hablábamos la semana pasada? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Iglesia, tú y yo tenemos esa seguridad en que lo que vamos a hacer está bien o está mal. ¿Sabes por qué? No es porque nosotros lo sepamos, es porque el Espíritu Santo en comunión nos lo puede decir. Yo les pongo el escenario de que yo te lo diga, pero yo no te lo tengo que decir. El Espíritu Santo te dice cada día lo que tienes que hacer bien y lo que estás haciendo mal. Y como decíamos la semana pasada, la certeza está aquí, porque aquí está toda la verdad. Entonces no necesitas consultarle a nadie cómo te va a ir. El Espíritu Santo te puede revelar cómo te va a ir, pero tienes que tener esa comunión con Él. Ciertamente, para eso estamos los hermanos. Oye, ¿qué te parece esto? Oye, ¿qué te parece aquello? Pienso hacer esto, ¿cómo lo ves tú? Siempre es bueno consultar, la palabra lo dice. Cuando hablamos con sabios, sabiamente actuamos. Tenemos por lo menos un adelanto. Pero el más sabio de todos los sabios se llama Jesucristo. Él nos puede decir lo que ha de venir porque su Espíritu Santo nos los va a decir. Entonces, utilicemos el libre albedrío. Primeramente para preguntarle al Señor cuáles son las decisiones que debemos tomar. Y para finalizar, hemos hablado de dos elementos, la fe la semana pasada y hoy hemos hablado de un corazón dispuesto. Alguien me dijo alguna vez, pastor, siempre preguntas, ¿cómo estamos, iglesia? Con el corazón dispuesto, ¿no?
Esta mañana tenemos el corazón dispuesto, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que tenga el corazón dispuesto para recibir lo que el Señor le está diciendo a su corazón? Lo que el Espíritu Santo te está diciendo a tu corazón en esta mañana. Abre el corazón. Abre el corazón. A lo mejor te has perdido todo lo anterior, pero ahora quiero llamarte para que abras tu corazón y recibas lo que el Señor tiene para ti, porque el Señor pone en ti el querer y el hacer por su santa voluntad. Voy a leer el texto que lo leímos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa el querer? Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, cuando nosotros sabemos que algo está mal y no lo queremos hacer, no sé si te ha pasado, igual lo haces. Aún sabiendo que algo está mal, igual lo haces, porque te dejas llevar por lo que te dice tu carne. Para la carne es más fácil que tú actúes así, rápido. Entonces, si alguien te dice algo que no te agrada, la carne te dice, responde de una vez. Y actúas sin tomar en cuenta el dominio propio que el Señor ha puesto en ti. Cuando la palabra dice que Él pone en ti el querer y el hacer, ese querer no va de cualquier manera. Lástima que no lo traje hoy el corazoncito. ¿Se acuerdan? El Señor nos habló una vez del corazón de carne. Cada uno de nosotros hemos recibido un corazón de carne. El Señor puso en nosotros un corazón de carne. No lo endurezcas. Cuando el Señor pone el querer en nosotros, Él va a poner el querer solamente en un corazón dispuesto a recibir ese querer. ¿Cómo trabaja el Señor? Haciendo la obra en tu corazón. Cuando tú permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, que el Espíritu Santo obra en tu corazón, te vas a dar cuenta que lo que antes te agradaba, que era malo, poco a poco te va a ir gustando menos. Me encanta ver la tele y quedarme echado en el sofá todos los domingos, pero yo quiero quedarme, mi carne se quiere quedar viendo la tele todos los domingos. Pero cuando yo permito que el Señor sea el que ponga el querer en mí, el Señor va a poner en mí el querer ir a congregarte, por ejemplo. Ir a leer la Biblia, porque lo que el Señor pretende es que tú y yo crezcamos espiritualmente, que continuemos avanzando, que lleguemos a la meta. El Señor solo pone el querer cuando tú tienes un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a hacer su voluntad. Y ahí está, el querer y el hacer. El Señor nunca va a poner en tu corazón que hagas algo que está mal, nunca, jamás. Él pone en nosotros el querer y el hacer. Y ese hacer ya no tienes excusa. No tenemos excusas, porque yo me incluyo. No tenemos excusas. No, es que lo hice porque es que ella me habló más fuerte. Es que mi esposa me dijo esto. Es que eso no se lo dice un esposo. Es que el hermano me miró feo y tenía que responderle de tal manera. La vecina me dijo que me iba a denunciar y entonces yo tengo que hacerlo. Yo tengo que reaccionar. Eso es lo que te dice tu carne. Pero lo que el Señor te dice es que tú tienes todo lo que el Espíritu Santo, las características del fruto del Espíritu Santo, no las conocemos, ¿verdad? Benignidad, fe, amor, gozo. ¿Sí o no? No las conocemos. Si no te las conoces, yo te invito a que lo leas. Aquí aparecen todas. Y entre ellas está el dominio propio, la paciencia, etcétera, etcétera. Solamente el querer y el hacer, el Señor lo pone en un corazón rendido a sus pies, rendido delante de Él. Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Estoy arrepentido de lo que hice. Perdóname. El Señor trabaja con un corazón que realmente quiere dejarse moldear conforme al carácter de Jesucristo. Mientras endurecemos el corazón, ¿sabes por qué el Señor no lo hace? Porque Dios no te obliga a nada. Dios no obliga a nadie a hacer nada. 3 elementos hemos trabajado en esta mañana: el libre albedrío, un corazón dispuesto, las tentaciones. Y todo tiene analogía. También hay similitud con lo que el diablo hace. Mientras que el diablo siembra en ti, en tu carne, la tentación para hacer el mal, el Señor siembra en ti el querer hacer el bien.
Y a principios de año el Señor nos habló claramente de una visión. ¿Cuál era la visión? Hazlo de nuevo, iglesia. Hazlo de nuevo. El Señor lo va a hacer de nuevo cada día. Cada día tu corazón y el mío van a ser transformados para hacer el bien, para querer y para hacer el bien. Pero tenemos que dejar que Él, entregarle un corazón, nuestro corazón, para que Él continúe haciendo la obra. La palabra dice: ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nosotros decidimos hacer el mal, estamos decidiendo por la muerte. Cuando nosotros decidimos hacer el bien, estamos optando por la vida. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, estamos teniendo vida, porque de nuestro corazón mana la vida. Guardar el corazón es mantener el corazón para el Señor, entregado a Él, dispuesto a Él. Si tú oíste hoy la voz en tu corazón, si oíste hoy la voz de Dios, no enderezcas tu corazón y permite que Él ponga en ti el querer y el hacer por su santa voluntad, en tu corazón dispuesto. Que Dios te bendiga, iglesia.